buenos días a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos que potencialmente nos estén viendo. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Es un enorme privilegio dirigirme a cada uno de ustedes y quiero recordarles que nuestros videos ahora estamos transmitiéndolos siempre por Facebook, también por la plataforma de YouTube. De aquí en adelante, primero Dios, así lo vamos a estar haciendo. Usted puede sintonizarnos ahí. Agradeceríamos que usted le dé en el Facebook me gusta a los videos, me gusta, y compartir. Pero también cuando entre a YouTube le pueda suscribirse en el canal de la iglesia Busca a Dios, y hay una campanita ahí en donde usted puede hacer clic después de suscribirse para que le lleguen las notificaciones cuando hagamos otra publicación u otro video. Dicho esto, pues quiero darle la bienvenida esta mañana, darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y pedirles que hagamos nuestra confesión bíblica. Hoy tenemos dos cosas importantes que hacer. Hoy tenemos que celebrar el memorial de la Cena del Señor y luego entraremos a la predicación de la palabra para el lanzamiento de nuestra nueva serie. Así que les invito a que hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Amén. Como dije, vamos a iniciar esta vez con la celebración de la Cena del Señor. Quiero hacer referencia a que el día de ayer comenzamos de alguna manera nuestra nueva serie, nuestra quinta serie del año, que se intitula Cambiando mi biografía con mi teología. Y en este sentido estaba yo pensando que nuestro Señor Jesucristo, Él usó su biografía, su vida mientras estuvo aquí en la tierra, y la ofreció en la cruz del Calvario, para que nuestra teología, es decir, nuestro conocimiento de Dios, sea más fácil, y no solo nuestro conocimiento, nuestra comunión y el poder nosotros acercarnos al Padre. Versículos como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. O quizás por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan 10, 17 al 18, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que resultan siendo una clara demostración de lo que estamos afirmando. La biografía de Él, hermanos, nos ayuda a tener una mejor teología nosotros. El que Jesús viniera al mundo y ofreciera su vida para que con su muerte nosotros tuviéramos vida, es parte de la teología que debe ayudarnos a estar más cerca de Dios. Por ello hoy celebraremos la Cena del Señor, que además es una de sus ordenanzas para nosotros, mediante estos elementos que hoy tenemos frente a nosotros: el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa su sangre. Entonces, mis amados hermanos, jefes de familia, yo voy a pedirle que en este momento usted tome los elementos, y ya sea que lo haga directamente o a través de su esposa o alguien más de la familia, repartimos estos elementos a cada uno de los miembros de la familia. Recuerden que estamos dando libertad para que también nuestros niños participen, para que ellos vayan tomando conciencia también. Todo lo que necesitamos para participar de este acto es haber nacido de nuevo
y estar en una correcta comunión con Dios, mis amados hermanos. Así que reciban cada uno sus elementos, tanto el pan como la copa, y vamos a proceder de la manera siguiente. Primero que nada, vamos a dar gracias por cada uno de estos elementos. Les invito a cerrar sus ojos y a agradecer al Señor. Padre, queremos en esta mañana traer a memoria, Señor, el sacrificio de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario, Señor, entregó su cuerpo, que fue colgado de aquel rudo madero, con aquellos grotescos clavos que atravesaron sus manos y sus pies, para ser entregado a muerte, para que nosotros tuviéramos vida. Gracias también, Señor, por la sangre de Cristo representada en esta copa que hoy tenemos, porque a través de ella, Señor, nuestros pecados son limpiados, porque, Señor, es más preciosa que el oro y que la plata, y por tanto adquiere mucho más valor. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a tu mesa, y lo hacemos con gratitud, con alabanza y con adoración. Y por eso, Señor, queremos participar conscientemente, para que tú nos ayudes por medio de la biografía de tu Santo Hijo a que nuestra teología sea más consistente, más firme, más abundante, más edificante cada día. Gracias, Señor. Les invito, hermanos, a que tomen en sus manos el pan. La Biblia dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Así que este pan representa el cuerpo de Cristo. Lo invito a que comamos el pan en memoria de Jesús. Y la Escritura continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 11, a través del apóstol Pablo, que asimismo al terminar la cena, el Señor tomó la copa y la dio a sus discípulos y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de esta copa todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Así que bebamos esta copa una vez más en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Quiero invitarles a que ahí donde están, nosotros aquí, le pido a mi familia que me siga, y usted ahí donde está, puede entonar con nosotros este canto con mucha suavidad, con mucha reverencia y con mucho amor y gratitud. Este canto que dice: gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal
de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ahora oremos al Señor. También cada uno puede darle gracias a su manera, con sus palabras, refiriéndose al hecho del sacrificio de Cristo, sacrificio expiatorio, expiatorio porque expió nuestros pecados y vicario porque tomó nuestro lugar. Señor, muchas gracias por lo que hiciste en favor nuestro. Gracias porque nos amaste y porque mediante tu muerte nos diste vida y vida en abundancia. Te adoramos en esta hora y en esta oportunidad que iniciamos una nueva serie. También, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos ir en la senda correcta que tú nos has trazado. Bendito sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles entonces, hermanos, que puedan recoger las copitas o los vasitos que hayan utilizado y podamos entonces pasar a la segunda parte de nuestro programa de enseñanza en esta mañana. Pareciera un poquito difícil de comprender, pero no es así cuando nosotros
tratamos de entender desde el día de ayer ya los líderes a través de los mensajes que les enviaron por WhatsApp, seguramente les explicaron que biografía no es otra cosa que la narración de la sucesión de hechos de la vida de una persona. Eso es la biografía. Así que cada uno de nosotros estamos construyendo nuestra biografía desde que nacimos. Crecemos, nos vamos formando, vamos a la escuela, vamos al instituto, al colegio, crecemos, nos casamos, nos reproducimos, tenemos tal trabajo, desarrollamos tal actividad, emprendemos tal negocio, y esa es nuestra biografía. Por eso es que la biografía de algunos hombres es impresionante cuando se trata de personas que descubrieron la luz, que inventaron el teléfono, que inventaron el avión, los vehículos y todas esas cosas. Pero todos tenemos una biografía. Y a partir de que Cristo llega a nuestra vida, entonces nosotros empezamos a conocer a Dios, porque empezamos a estudiar la Biblia. Y entonces el conocimiento de Dios es nuestra teología. Y en la medida que conozcamos mejor a Dios, nuestra biografía, a partir de conocer al Señor, va a ir siendo mejor. Por eso entonces la serie es Cambiando mi biografía con mi teología. Y como ya tenemos el tema del año, que es Vivo por la Fe, entonces diremos Vivo por la Fe, cambiando mi biografía con mi teología. Y para iniciar como tema de lanzamiento este día, tenemos el tema por la transformación de mi percepción espiritual. Porque eso es algo que debe cambiar. Por la transformación de mi percepción espiritual. Así que se los voy a decir completo, salió un poco largo, pero vale la pena. Vivo por la fe, cambiando mi biografía con mi teología, por la transformación de mi percepción espiritual. No se asuste, pero vamos a ir nuevamente a Romanos capítulo 12. El día de ayer meditábamos en el versículo 2, pero hoy vamos a hacer un poco más extensa y profunda esta meditación, esta reflexión, y vamos a ir desde el 1 hasta el 3. Romanos capítulo 12, del 1 al 3, el cual leo de la palabra de Dios y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Durante mucho tiempo se ha denominado cosmovisión a la forma en la cual vemos u observamos el mundo y todo lo que sucede en él. Eso es cosmovisión, para decirlo de una manera sencilla. Todo lo que vemos y observamos en el mundo y lo que sucede en él. Pero recientemente unas personas de la cultura autóctona maya hicieron la observación que no se le debe llamar cosmovisión, porque argumentan ellos que la visión es más limitada, y tampoco dice que sean inherentes o sea inseparables, sino que interaccionan en lo que ven, por lo cual debe llamárseles, en vez de cosmovisión, cosmopercepción. No se angustien, que vamos a ir entendiendo mejor estos conceptos. Tanto cosmovisión como cosmopercepción son conceptos importantes por lo que vemos, lo que percibimos, y de ello depende lo que accionamos.
De lo que vemos y de lo que percibimos depende lo que accionamos. Así que al pensar en el tema para este nuevo ciclo, se debe enfatizar una trilogía: visión, percepción y acción. Visión, percepción y acción. Dicho de una manera más sencilla, lo que vemos, lo que percibimos y por ello actuamos. Vayamos un poco más allá. Vemos circunstancias, vemos situaciones y hechos concretos. Nuestra percepción no depende solamente de lo que vemos, mis hermanos amados, sino además depende de lo que perciben nuestros otros sentidos. O sea, depende de lo que oímos, de lo que palpamos, de lo que gustamos y de lo que olemos. Y algo que casi siempre no se comprende, de lo que sentimos. En otras palabras, la percepción la obtenemos de nuestros sentidos y de nuestras emociones. ¿Se dan cuenta? No solo la visión, entonces, ya no solo es cosmovisión, sino cosmopercepción. De manera que la cosmopercepción viene a ser un concepto más amplio que la cosmovisión. Es por medio de dichos elementos que nosotros percibimos. Ahora bien, lo que percibimos tiene como consecuencia reacciones, que es lo que hacemos. De acuerdo a lo que percibimos, entonces nosotros reaccionamos y actuamos. Eso es lo que hacemos. Pero lamentablemente esas reacciones en algunas circunstancias son unas reacciones pensadas o meditadas, pero en muchos casos no son ni pensadas ni meditadas. Es decir, son pura reacción. No hay un paso por el pensamiento o por la meditación antes de realizarlas. Es evidente que todos deseamos que el resultado de nuestras reacciones sean acciones que procuren y tengan un buen fruto, que el fruto que se obtenga de ellos sea lo mejor. Es decir, todos queremos que a través de lo que hacemos las cosas resulten para bien, para algo mejor. Así que para lograrlo debemos pensar, debemos meditar de manera correcta antes de pasar a la acción, antes de actuar. Por eso es necesario pensar y también entender. Mire, ahora vamos llegando y vamos a aterrizar en lo que dice la escritura que leímos. Desde los aspectos buenos y maravillosos revelados en las Sagradas Escrituras. Debemos, repito esto, para ello es necesario pensar o entender desde los aspectos buenos y maravillosos revelados en las Sagradas Escrituras. Así nuestra percepción no es el eje de la acción, sino que se combina con nuestro pensar y nuestro entender. Según nuestra comprensión, entonces, el escritor sagrado en Romanos 12, del 1 al 3, que es el pasaje que leímos, nos da una explicación resumida de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Prácticamente hemos dicho, en otras palabras, lo que él ya dijo en 3 versículos ahí en la escritura. Y lo que dice ahí es que debemos cambiar nuestra biografía con nuestra teología, transformando nuestra percepción espiritual. Por algunas razones muy importantes, y porque, en primer lugar, sujetamos nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Ahí ya vamos en terrenos espirituales, ahí ya vamos en terreno de las Sagradas Escrituras, y cómo entonces esto de la cosmopercepción puede empatarse con lo que dice la Biblia. Sujetamos nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Note el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Si hemos de transformar nuestra percepción espiritual de las cosas, será necesario que nuestros cuerpos dejen de percibir las cosas desde lo material, de lo que tenemos en lo material, o sentidos y emociones, y presentar nuestros cuerpos ante Dios de la forma siguiente. ¿Cómo hemos de presentar nuestros cuerpos ante Dios para que nuestra percepción espiritual cambie? En primer lugar, dice el versículo 1, como un sacrificio. Así debemos presentar nuestros cuerpos. Hermano, pero ayer dijimos que ya ahora nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Sacrificio de animales, no tenemos que sacrificar ningún animal para agradar a Dios. Ahora el sacrificio es de nuestro cuerpo. Ahora nosotros mismos somos los que nos sacrificamos. Nuestro cuerpo no puede seguir percibiendo humanamente, sino desde la perspectiva de ser sacrificado o colocado o dispuesto al servicio, adoración y dedicación hacia el Señor. Ese es el verdadero sacrificio, el disponer nuestro cuerpo para que esté al servicio, para que adore y para que sea dedicado al Señor. No podemos vivir como carnales, hermanos, sino como muertos al pecado y vivos para el Señor nuestro Salvador. En tal caso, un sacrificio, hermanos, es aquello que ha sido presentado para vivir exclusivamente al servicio de Dios. Es decir, desde que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento nuestro cuerpo debe pasar a ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo, eso quiere decir dispuesto exclusivamente para lo que el Señor disponga, el Señor quiera o requiera de nosotros. La segunda forma es que tiene que ser de manera agradable. Ese sacrificio de nuestro cuerpo debe ser de manera agradable. Es decir, que nuestro ser debe ser grato a Dios, porque Dios puede observar en nosotros los signos que efectivamente somos seguidores de los mandamientos de Él, que efectivamente obedecemos las enseñanzas de su palabra. Él lo ve perfectamente. Nosotros podemos aparentar o podemos engañar a los demás, pero a quien no podemos engañar es a Dios. Entonces ese sacrificio que hacemos de nuestro cuerpo, el hecho de acudir a los cultos, a la iglesia, al templo, a las reuniones de grupo, etcétera, etcétera, o de este mismo sacrificio de que usted hoy está apartando este tiempo ahí mismo en su casa para escuchar la palabra de Dios, debe ser aprobado por Dios, debe ser agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es a Él al que hay que agradar, porque es un sacrificio de fe. Y la fe, hermanos, es fundamental, porque la fe es la que nos hace aceptos y agradables delante de nuestro Señor y Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En tercer lugar, dentro de lo que nos enseña el versículo 1 está, primero dijimos que nuestro cuerpo debe ser ofrecido como sacrificio. Debe ser de manera agradable. Pero en tercer lugar, debe ser en culto racional. O sea, mi pensamiento, mi entendimiento es vital aquí. No puedo yo hacer las cosas solo porque me las dicen, sin entenderlas, sin razonarlas. No hacerlo de manera ciega. No somos ciegos, hermanos. Dice alguien, o algunos hemos escuchado que dicen que la fe es ciega. No, hermanos amados. En la fe tenemos comprensión y creemos con inteligencia en Dios y vivimos inteligentemente. Parece que muchos el problema que tienen es que quieren vivir la fe de manera irracional. Pero la fe no es irracional, hermanos. Pedro dice en su primera carta que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, tiene que pasar por el entendimiento y la inteligencia. Nuestro culto es racional, no es un culto irracional.
no es irracional. No olvidemos eso, mis amados hermanos. Eso de que algunos dicen fuera del contexto cristiano, obviamente, que ahí les lavan el cerebro y que el coco wash y ese tipo de cosas. Hermanos, no es eso, es un culto racional, dice la Biblia, y así es como hemos de actuar nosotros. Cuando nosotros actuamos así, entonces vamos a estar transformando nuestra percepción espiritual. Vayamos al versículo 2, que tiene otra enseñanza poderosa para nosotros, y en este versículo 2 veremos que modificamos nuestro pensamiento. En el 1 hablamos de nuestro cuerpo, aquí hablamos de modificar nuestro pensamiento. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder cambiar nuestra percepción debemos hacer que nuestro pensamiento sea más espiritual, para que al tener una nueva percepción podamos tener también una mejor reacción, basada obviamente en ese pensamiento transformado. Para ello debemos hacer lo siguiente: no nos acomodamos al mundo. No nos acomodamos al mundo. Dice: no os conforméis a este siglo. El presente siglo, que se refiere al mundo actual, nos acomoda. El mundo no como territorio, no como globo terráqueo, no, el mundo como sistema. Nos acomoda a percepciones que son materialistas, es decir, toda inclinación hacia lo material. Son sincretistas, porque hay mezcla de filosofías, mezcla de credos y de religiones. Hedonistas, porque siempre se va en busca del placer personal, aun cuando estemos dentro de un contexto espiritual. Y entonces, si esas percepciones materialistas, sincretistas y hedonistas nos contaminan con esas formas de vida, entonces nos volvemos consumistas, suntuosos, deseadores de la vida que se apega a los sentidos humanos y reacciones sin razonar, y muchas veces sin estar sentados en la base de una verdadera renovación espiritual. Debemos de dejar, no permitir que acomodarnos al mundo. Alguien explicó este versículo diciendo que ahí realmente deberíamos entender: no se dejen atrapar por el molde de este mundo. Es decir, nosotros, hermanos, somos cristianos. Pero ha oído usted que se dice que hay cristianos que son mundanos, porque son los que se dejaron atrapar en el molde del mundo, de este siglo. Tienen el título de cristianos, pero viven a la manera del mundo. Eso es lo que no debemos permitir. La segunda cosa es: transformamos nuestra vida. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación nace en la renovación. Y la renovación quiere decir hacer nuevo o hacer de nuevo. En este caso habla de nuestro pensamiento. Deben ser nuevos pensamientos, que no se base a las percepciones que hay en el mundo, sino las que la Escritura nos enseña. Es decir, la Escritura es la que debe influenciarnos ahora para que nuestra biografía se vaya transformando a través de nuestros pensamientos. Transformar nuestras vidas surge desde lo interior y no desde lo exterior. Nosotros dependemos de lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros ahora está Cristo, su Santo Espíritu y su palabra que viene a nosotros continuamente. Entonces de ese interior debe surgir esa verdadera transformación. Si deseamos disfrutar un cambio en nuestra biografía, debemos comenzar cambiando desde lo que pensamos, hermanos amados, desde lo que somos en nuestro interior, para que lo que sale de esa vida, sus acciones sean totalmente diferentes a lo que hasta el día de hoy han sido. Es decir, la idea aquí es cambiar para mejor, cambiar para bien desde que nosotros nos convertimos al Señor. La tercera cosa que vemos en el versículo número 2 es que comprobamos la voluntad de Dios. Mire qué lindo esto, hermano, porque entonces ahora nosotros estamos
consultando continuamente la voluntad de Dios para cumplirla. El propósito funcional es que después de que nuestro cuerpo ya transformado en sus percepciones y una renovación de la forma de pensar, podemos arribar a la gran meta de conocer, de saber cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad es buena, agradable, dice la Biblia, y perfecta. Hacia eso debemos ir. Y vamos a terminar viendo lo que nos enseña el versículo número 3. Pensamos espiritualmente de nosotros. Pensamos espiritualmente de nosotros. Mire qué interesante. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este verso, que es bastante desafiante, encontramos que cambiando nuestra percepción y renovando nuestro pensamiento, deberíamos tener una mejor comprensión de lo que realmente somos nosotros en Cristo. De tal forma que, primero, pensamos con cordura. Segundo, pensamos conforme a la fe. Pensar con cordura, es decir, no basados en percepciones inadecuadas, sino de conformidad a la gracia divina, a lo que Dios nos permite ser, a lo que Dios nos da, que no somos más altos ni más grandes de lo que efectivamente somos. Ubicarnos exactamente en lo que Dios nos permite ser por su gracia y por su misericordia. Pero también dice conforme a la fe o a la medida de fe. La medida de la fe, que muchas veces es mal interpretada como que fuera una porción diferente a la que se le dio a cada uno. De esa cuenta, algunos tienen una medida mayor de fe a otros, y no estamos muy de acuerdo con eso, hermanos, porque realmente el escritor sagrado está animando a que todos, teniendo esa medida de fe que nos fue dada, no diferente, sino simplemente que nos fue dada la fe que provino de Dios, debemos pensar lo que verdaderamente somos, sin sentirnos ni más ni menos. El justo concepto de personas redimidas que necesitan al Todopoderoso en su vida. Así que, amados hermanos y hermanas, esta mañana realmente este pasaje es desafiante, y si lo atendemos es transformador, porque pasa por la transformación de nuestro cuerpo, por la transformación de la percepción desde nuestro cuerpo, la percepción y la renovación de nuestro entendimiento y la aceptación de lo que Dios ha determinado que seamos nosotros en base a la fe que nos dio. La fe no es razón, pero la fe que no se razona no será una base agradable para Dios. Yo espero, mis amados hermanos, que a lo largo de estas 6 semanas nosotros podamos ir con cada una de las predicaciones y mensajes que el Señor nos permite, vayamos transformando, cambiando nuestra biografía. Si hasta aquí en su biografía hay más hechos tristes, más hechos lamentables que buenos, que felices, que de aquí en adelante su vida alcance hechos, sucesos, realizaciones mucho más halagadoras y que vayan en consonancia con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de
clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció y el cielo en la tierra triunfó. Del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó. Toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Aleluya. Los redimidos cantamos. Aleluya. Desde la tierra adoramos. Padre Celestial, alabamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de regocijarnos, primero en la conmemoración, en la remembranza del sacrificio de tu Santo Hijo, y luego en tu bendita palabra para nuestra edificación y desafío. Pido por cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que nos sintonizan, y pido también por aquellos amigos o amigas que nos puedan estar viendo o escuchando, y pido por nuestra nación, por Guatemala y por el mundo entero, que tú te manifiestes con poder y con autoridad. Que estas 6 semanas, Señor, seamos capaces de transformar o de cambiar nuestra biografía con nuestra teología. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. No olvides tampoco las medidas de prevención: quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar mascarilla y guardar distanciamiento social. No olvides darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que estás viendo en la pantalla. También suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. How did I make you mine?